Hola amigas y amigos. Este es el cuarto video que hago y los he eliminado porque la verdad que no estoy como agotado mentalmente. No sé si me destruyó los anillos de poder, Jeff Bezos me derrotó con su basura infecta, o directamente estoy cansado. Estoy cansado por mil cosas, ¿no?, en la cabeza. Hoy estuve escribiendo todo el día, estoy haciendo una obra de horror. Y sobre el ex libros al revés que iba a presentar hoy, hice un cambio, y el otro lo haré dentro de un par de días, porque iba a presentar un libro de China Miéville y terminé con esto. La trilogía, o sea que es un ex trilogía al revés, con la trilogía de Señor de los Anillos, pues justamente un amigo del canal me dijo por qué no mostrar mis libros de Tolkien y por qué no puedo mostrar más libros de Tolkien, porque me quedan solo la trilogía de Señor de los Anillos. Les voy a contar una historia. Se cayó mi lapicera. Antes de la historia. Bueno, después le voy a contar sobre mi lapicera, si me acuerdo. La voy a poner aquí para contarles sobre mi lapicera porque parece una tontería, pero no lo es. Cambiamos la luz para alumbrar estos libros nuevamente. Es la trilogía del Señor de los Anillos. Primero, yo tuve la trilogía del Señor de los Anillos en esta editorial, que era la editorial Círculo de Lectores, que son libros de tapa dura, ¿tá?, con sobrecubierta, y bueno, y tenía el 3. El 3 me lo robaron de la biblioteca. En mi casa entraba mucha gente de la cultura uruguaya, mucho pillo uruguayo, que los traían conocidos, ni siquiera amigos, porque los amigos no te llevan gente así, conocidos, que escribían, que dibujaban. Yo me vinculaba con todos ellos, ¿no?, con dibujantes, con escritores, y 2 por 3 me llevaban a alguien que me quería conocer y quería hablar conmigo de ciencia ficción, de fantasía o de horror o lo que fuera, de Lovecraft, y me caía gente que la veía una vez y no la veía nunca más. Llegué a tener cerca de 2.000 libros en mi biblioteca en Barrio Casabó. O sea, leí más de 4.000 libros. Ya no les puedo decir si eran 3.200, 4.400. Y bueno, yo en un momento perdí la cuenta de cuántos libros leí. Y en este caso, en mi biblioteca, lo que yo resguardaba, que era el lugar más alto, que lo tengo donde está el Ghost, a mi izquierda, arriba a la izquierda, ahí. Esos son mis libros de Lovecraft. Y esos yo los tenía resguardados, los tenía aparte y arriba de todo. Y para llegar a esos libros tenían que subirse una silla o algo. Entonces yo de repente iba a buscar un vaso de agua o algo y siempre alguien me mandaba, no todos, le puedo decir que 1 de cada 10, pero siempre se mandaban algún libro. ¿Y por qué lo sé? Porque después esos libros, cuando los iba a buscar, no estaban. Y en algunos casos después aparecían en librerías de usado y yo les ponía un sellito antes, que estos libros de Tolkien no lo tienen. Voy a ver si encuentro un libro, uno de los libros que tenía el sellito, que es muy ridículo, pero yo se los muestro. Por ejemplo, este libro sangriento de Clive Barker tiene mi sellito. Ahí está, miren el sellito ese. ¿Qué pasa? Yo cuando cumplo los 18, yo a los 16 empecé a escribir. Decidí ser escritor. Pero a los 18 decido ser un escritor profesional. Y ahí me dedico 100% a escribir. Trabajaba en un montón de lugares para comer y pagar mis cuentas. Pero mi aspiración principal era ser escritor. En este momento ya es una profesión. En ese momento era una aspiración. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, en ese momento también, a los 18 años, que conozco a Lovecraft y a Tolkien. Principalmente, primero a Lovecraft. Lo que pasa es que Lovecraft me impacta tanto, la obra de Lovecraft y de los miembros del círculo de Lovecraft, que Tolkien me impacta, pero en otro nivel. Entonces, ya les digo, a los 18 años yo lo primero que hago es ir a una casa de sellos y me hago fabricar ese sellito que dice Roberto Valleto escritor, que ya no debe existir porque después que me mudé 2 veces
creo que se perdió. También en la casa siempre venía algún esperpento y me robaba un libro. Iba perdiendo libros y me robaban los libros que no se conseguían. Alguien me robó un día uno de estos 3 libros del Señor de los Anillos. El tercero me robaron, El Retorno del Rey. Y me quedé con estos 2, tipo como una mano amputada. Hasta que mi esposa, Nazarena, me regaló, fue uno de mis cumpleaños, me hizo varios regalos, me compró varias cosas, y entre ellas este libro para completar mi colección. Un libro muy lindo de Minotauro, me encantan los libros que tienen letras doradas. Soy como medio tarado, me encanta me gusta que tienen cosas doradas. Y si tienen relieve, más todavía. Tengo un libro ahí de Gene Wolfe que me encanta justamente por el relieve y el plateado. Digo, dorado o plateado, ¿no? Y bueno, en este caso me regala y me vuelvo a completar la trilogía. Pero el Silmarillion o Silmarillion, como quieran decirlo, algunos dicen Silmarillion, otros dicen Silmarillion, y el Hobbit, eso sí los presté y no me lo devolvieron nunca más. Tenía los de tapa dura de Minotauro, las versiones viejas, o sea, estos libros que tengo aquí los leí a los 18 y son del 70 y pico, los leí en el 82, y los 3, ¿no? El Retorno del Rey, y los leí después varias veces, porque les soy sincero, me pueden la trilogía del Señor de los Anillos. Ya el Hobbit lo leí una vez, y el Silmarillion lo piloteé. O sea, no es un libro que yo lo leí y diga, qué entretenido que es el Silmarillion. No, el Silmarillion es como un libro histórico, digo, que fundamenta las bases del Legendarium. Pero de ahí en más, no es un libro que es una explosión de diversión y de acción y de emociones como lo es la trilogía del Señor de los Anillos. Y bueno, y toda la obra posterior, que publicaron en el 2000 y pico, de la mano del hijo de J.R.R., que era Christopher Tolkien, que era un gran tipo y un tipo muy que respetaba y amaba la obra de su padre y no permitía que nadie la enchastrara. Y por eso estos 2 esperpentos de McKay y Payne, estos 2 gusanos pútridos, infectos, se abusan de la muerte de Christopher para poder sacar esta porquería, porque sabían que le iban a llover demandas y que toda la comunidad iba a apoyar a Christopher. Pero bueno, sin Christopher y toda la verdadera comunidad de los tolkienianos y los escritores que luchamos por el respeto a la obra literaria y a nuestras obras, porque no sucedan más de estas cosas como la que pasó con los Anillos de Poder, que no haya una destrucción sistemática de la obra literaria de grandes maestros, no solo del género, de la fantasía, del horror o la ciencia ficción, sino grandes maestros de la literatura. O sea, los que luchamos por eso, en contra del lenguaje inclusivo, como lucho yo aborrezco el lenguaje inclusivo, aborrezco la agenda woke, lo progre, no lo progresista, y progresismo y progre son 2 cosas diferentes. Progresismo es progreso. Progre es una agenda de Washington. ¿Y por qué les digo que es Estados Unidos y Washington los que hacen la agenda woke? Y porque alguno me puede decir, yo sé que hay alguno ahí que no le gusta como pienso, pero alguno le puede decir, no, pero no es Washington estos son empresas estadounidenses. La Sirenita, ¿quién la hace? Disney. Sirenita afrodescendiente. Estamos hablando de que la Sirenita la escribió Hans Christian Andersen, y el tipo es un nórdico. Y la Sirenita era nórdica. Y lo mismo pasó con Buzz Lightyear. O sea, ¿por qué mi hijo tiene que ver una escena con 2 lesbianas? Todo bien. Digo, pero ¿por qué mi hijo lo tiene que ver? ¿Por qué yo voy a seguir pagando Disney? Yo dejé de pagar Disney hace unos cuantos meses porque no lo aguanté más. Porque ya venía esta agenda, venía pútrida, deleteria, era asquerosa. Y yo dije, no voy a pagar más Disney para ver esta mierda. Y también porque Star Más se empezó a llenar de deportes y de fútbol. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan caro el servicio? Porque el fútbol es carísimo. ¿Saben por qué es tan caro DirecTV?
porque tiene fútbol y el fútbol es carísimo. Es de lo más caro, los deportes y el fútbol, que son paranormales, porque no son para gente... Digo, yo miraba fútbol, miré hasta hace poco fútbol. Y en un momento me dije, pues yo soy medio normal. Estoy mirando a un tipo que se agarra los huevos, escupe, se agarra los huevos, escupe, se agarra los huevos, escupe, corre atrás de una pelota, patea para afuera, o sea, es un tronco, y le pagan 120 millones de dólares por un traspaso. Yo estoy mirando eso. Y yo vivo en un buen nivel hoy porque las condiciones se dieron de esa forma, pero tuve años, a veces sin comer 2-3 días, porque la pasé muy mal, porque el dedicarse a ser escritor en un país donde los escritores son prácticamente borrados de todo tipo de accesos a la cultura y a los medios, acá somos execrados. El escritor en Uruguay es, sacando a Benedetti y Galeano, que le dieron pelota porque le dieron bola afuera, primero porque se tuvieron que ir por la dictadura, triunfan más en Europa y después triunfan acá. Porque acá Uruguay es así, acá vivís acá y sos basura. Te vas a Europa y te va bien, volvés y sos un genio. Pero no vivas acá. No vivas en Uruguay, porque pasás a ser basura. Este país es un país traidor y entreguista de sus artistas. De todo, pero principalmente de sus artistas. Acá la cultura pasa en la izquierda por tamboriles y murga y en la derecha por malambo y gauchos. O sea, de una carrera de escritor como tienen los yanquis en las universidades no existe. No existe. Los talleres literarios los dan 3 pelotudos para 8 viejas gordas que están aburridas en la casa, y los maridos le dicen, ¿por qué no te vas a hacer un taller literario y me dejas romper los huevos? Porque es por eso. O mujeres de ricos que mientras están con la secretaria en un telo, la mujer le dice, ¿qué te parece? O sea, ¿qué me dijo Pocha de que ella está haciendo un taller literario y que me puede llevar? Y yo puedo ser escritora. Y el marido dice, pero sí, anda ya. ¿Qué precisa? ¿Cuánta plata? No, es gratis. Tomá, y si hay que pagarlo igual. Y si no, regalale plata al tipo que te dé el curso, para que no esté. Para no soportarla, para que no descubra que anda con la secretaria de 25 años. Eso es Uruguay. Y así estamos acá. Y me dispersé un poco porque si voy a comentar los libros de Tolkien, y no vengo haciendo mucho video porque ya les digo, estoy a mil y estoy agotado mentalmente hace días. Y los anillos de poder, yo les explico, lo saben por videos anteriores, lo que lo hayan visto, y si no vayan para atrás, y pueden verlo porque lo me echo a veces sin quererlo, porque se da, porque yo tuve graves cuadros depresivos a lo largo de mi vida. Empecé a los 18 años con depresión. He tomado psicofármacos de todos los colores, no me sirvieron nunca para nada, por eso no los estoy tomando ahora y estoy un poco mejor, pero hace unas semanas estaba que hablaba como decaído y todo. Uno me puso un salame, me puso, que le ponga onda. ¿Qué le ponga onda, pelotudo? Estaba tomando clonazepam, pananón. Digo, ¿qué te parece que un tipo que está tomando una pastilla que lo hace mierda, lo tira abajo para no reventar contra esta sociedad? Porque yo le soy sincero, yo soy feliz acá con mi esposa y con mi hijo, soy recontra feliz. Pero en la pared para afuera a mí me parece el infierno. ¿Vieron la frase de Jean-Paul Sartre de la obra de teatro A Puerta Cerrada, donde él dice el infierno es el otro, y que también se traduce como el infierno son los otros? Que yo tengo un video, que lo van a ver más atrás, que se llama El infierno son los otros, justamente. Bueno, para mí, de la puerta para afuera es el infierno. Las noticias que me llueven de afuera, que las tengo que ver a veces porque no tengo más remedio, son noticias del infierno. Occidente es el infierno, las fake news son el infierno. Me enojo, veo caliente, veo noticias que son mentiras y yo las corroboro en otros medios que no son oficiales, las corroboro por diferentes medios, y las noticias de la prensa son fake news la mayoría. CNN es todo fake, BBC es todo fake, y todo el ataque
que hubo contra nosotros por parte de los medios, grandes medios, pagados por Amazon, también me tienen podrido. Y esos mismos medios que atacaron a Tolkien y a sus fans y salieron alabando a los anillos de poder, son parte de todos estos medios que hacen fake news. Los hacen a nivel político, los hacen en todos los niveles. Y también los hacen a nivel de cultura. Y es toda una agenda Washington. Es Biden y toda esa basura. Y el que venga, y el otro que venga, y el otro que venga van a ser iguales. Unos peores y otros menos peores. Pero van a ser siempre lo mismo. Y esta agenda, donde están transformando las obras literarias, las están reescribiendo audiovisualmente, están como releyéndolas, suprimiéndole y agregándole cosas. Todo esto es un ataque sistemático y ya creo que hasta planificado contra la inteligencia de los seres humanos. Nos quieren sumisos y estúpidos. ¿Entienden? Y quieren que los grandes autores, se transformen en excrementos. Quieren que la obra de Tolkien sea para anormales, para tipos con el intelecto suprimido por la mala alimentación, por las noticias falsas, por sistemas de enseñanza que sabotean el aprendizaje, por medios globales que tienen como plan elementalizar la mente humana, donde los lectores nos transformamos, los lectores de literatura, de libros, nos transformamos en enemigos de ellos, nos transformamos en racistas, nos transformamos en soretes, nos transformamos en fascistas. A mí me acusaron de fascista. A mí soy todo lo opuesto, todo lo opuesto. Trabajé años en contra del fascismo, porque el fascismo destruye la cultura. El fascismo quema libros. Mussolini, Franco, Hitler, Pinochet, Gregorio Álvarez en Uruguay, Videla en Argentina y tantos otros dictadores de ultraderecha quemaron libros y mataron escritores. Si no, pregúntenle a los españoles qué pasó con uno de sus más grandes artistas, Federico García Lorca. Fue fusilado por el fascismo. Contra eso lucho yo. Contra eso voy a luchar toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos vivan en un planeta sostenible. Y así como vamos, no van a poder vivir en ningún planeta porque esto se va a ir al carajo. Hay un sorete, yo digo que es un sorete porque la ideología de él era de sorete y tenía una finalidad bastante siniestra y es utilizado por un montón de soretes, pero también decía un par de cosas que eran ciertas, no de la manera que él la decía y no se resolvían de la manera que él la decía. Y me refiero a Malthus, el que crea, la doctrina que ahora se llama malthusianismo, donde dice el crecimiento de la humanidad va a tener una progresión geométrica, pero los alimentos que requiere esa humanidad van a tener una progresión aritmética. Y una de las fue utilizado por la derecha para criticar la ayuda a la gente sumergida o los indigentes, etc. Y justamente iba a hablar de eso porque me iba a referir más adelante a uno de los libros rescatados, que es un libro de Frederick Paul, que lo encontré en una librería de usado y es una obra magna de la ciencia ficción. Cabe aclarar. Y bueno, justamente se habla en ese libro no sé si directa o indirectamente, porque lo leí hace muchos años y no recuerdo, obviamente recuerdo toda la historia, pero no cada detalle de la historia.
Y justamente se refieren al maltusianismo porque es una distopía, ¿no? Este libro de Paul, donde se habla de un futuro en el cual el maltusianismo no se equivocó y la humanidad está prácticamente, no tienen alimentos, tienen que salir de la Tierra y empezar a colonizar otros mundos. Entonces, digo, acá el tema de Tolkien viene por ese lado. Y el tema de mi biblioteca, de qué tengo de Tolkien, es, no, tengo de Tolkien todo lo que debo y no tengo de Tolkien todo lo que quiero. ¿Qué quiero decir con eso? Los libros que yo leí, porque en esa época no estaba en hoja de Nigel ni nada de eso, no había, no se habían publicado las cosas inconclusas de Tolkien, terminadas por su hijo, no se habían publicado las cosas inéditas de Tolkien. Solamente cuando yo leí Tolkien, cuando empecé a leer Tolkien y me hice fanático en el tema de la fantasía, aunque no tan fanático como de Thomas Bernard-Swan, que para mí es el mejor escritor de fantasía que yo he leído, porque es el que más me gusta a mí. Bueno, en el caso de Tolkien, los libros que yo podía leer, porque eran los únicos que existían en el momento que yo los empiezo a leer en el 82, eran la trilogía del Señor de los Anillos, El Hobbit y El Silmarillion. Entonces esos eran los libros que yo tenía. Ya como les dije, El Hobbit y El Silmarillion se lo presté a un conocido y ese conocido se fue para Argentina y nunca más lo vi. Con los libros, obviamente, o los habrá vendido, no sé. Y bueno, me pasó con muchísimos libros de mi biblioteca. Y otros libros, bueno, los tuve que vender porque en un momento de mi vida no tenía para comer. Eran los libros o mi comida, mis cuentas, la luz, el agua. O sea, era caer prácticamente en la prehistoria. Pero no vendía, no hubiera vendido los libros de Tolkien, como no vendí los libros de Lovecraft, no hubiera vendido un montón de libros. Los de Bradbury están todos ahí, me los quisieron comprar y no los quise vender. Toda mi colección de Valar está ahí, tampoco la quise vender. Ya vieron los de Bradbury, que el otro día hice un video sobre uno de los libros rescatados. Y hay un montón de libros que me robaron o que perdí. Y ya les digo, cuando me fui a vivir a lo de mi madre, esos 3 meses, una bolsa entera de libros y manuscritos quedó en una especie de depósito de mi madre. Y mi madre, cuando pasaron un par de meses que yo me había ido de ahí, en vez de decirme, mirá que dejaste una bolsa llena de libros, de cosas, lo llevó a un basurero y lo prendió, los quemó. Pero bueno, cosa que pasa. Y en este caso, les voy a comentar algo. Voy a agregar, ya lo de Tolkien ya está. Ex Libros al Revés presentó la trilogía del Señor de los Anillos. Y no tengo Silmarillion y no tengo Hobbit porque lo presté y el sorete se fue con los libros a la mierda y no me los devolvió. Y porque después no los compré porque en el momento posterior a que me pasa eso, pierdo un trabajo, quedo en la lona y no tenía ni para comer y tuve que vender colecciones enteras como toda la Nueva Dimensión, de la 1 a la 148, todas las brugueras de ciencia ficción nuevas, de la 1 a la 40, y todas las más allá argentinas, todas las péndulo, que tenía todas las péndulo, todas, de la primera temporada, después un compilado de la primera temporada, y después la segunda y la tercera temporada. Y como eso, colecciones enteras. La colección de Daza, las de tapas con plateadito, toda la colección de Daza, que después los que tengo ahí los recuperé con el tiempo, fui comprando de vuelta, pero usados. Todo de Daza, todo Ultramar, todos mis Dune del 1 al 6, que los amaba, los tuve que vender para pagar la luz. El Reino de la Noche de Hodgson, la versión de Arillano, con ilustraciones de Virgin Finlay, la tuve que vender. La compré a 500, la vendí a 100. Y así sucesivamente. Y el Reino de la Noche fue porque me cortaban luz, agua y teléfono. Y estaba tratando de publicar un relato en España. Y si me cortaban el teléfono, me cortaban internet. Y entonces no tuve más remedio que vender
ese libro a un precio 5 veces menor de lo que lo compré, pero lo compré de vuelta. Volviendo a esto, ¿no? Lo que les iba a comentar. Por ejemplo, yo toda mi vida, a los 18 años cuando decido ser escritor, ¿qué me compro primero? O sea, ya escribía con lápiz yo, con lápiz de grafito en cuadernos. Hasta que un día digo, bueno, me voy a hacer un sellito y decido comprarme una lapicera para escribir, no tenía máquina todavía, que fuera la que a mí más me gustaba. Había lapiceras de oro, había montones de marcas. Pero ¿qué me compré yo en ese momento? Una Parker negra. Yo venía escribiendo con todo esto. Miren todo lo que usaba para escribir. Usaba unas Pilot, usaba estas genéricas, esta otra media genérica, usé Edding 55, Sakura, no el Sakura Card Captor, la Sakura Val, usé montones de marcas, pero ninguna me satisfizo como la Parker. ¿Y qué me pasó con las Parker? Yo tuve alrededor de 5 o 6 Parker. Tuve, la primera fue una negra, me la roban, del maletín en la empresa donde trabajaba. La segunda creo que fue azul, la tercera fue un verde oscuro, la cuarta fue bordeaux y la quinta fue negra y creo que la sexta también fue azul. Todas me la robaron, todas me la sacaron. O de mi escritorio cuando venía gente que me llevaba un libro, también me llevaba una Parker. O del maletín cuando iba a algún lugar, o se me cayó una, creo, una vez y a los 5 minutos ya no estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el otro día andábamos con mi señora haciendo mandados y le digo, me encantaría comprarme una lapicera Parker, porque es la que yo toda mi vida usé. Y no una Parker ni con oro, que me la puedo comprar, ni la que es toda metalizada, ni la que tiene esta parte de metal, que para mí es muy fina, y la que tiene la parte de plástico. Esta fue la que usé toda mi vida yo, con la que empecé a escribir. Mis dedos están adaptados, yo no agarro la lapicera así, yo la agarro así. Mis dedos están adaptados a esta Parker. Me la compré otro día, me la podía haber comprado hace 5 años, hace 10, pero no, siempre andaba con Pilot. Porque la Pilot para mí es muy agradable. Pero justo me pasa que esta Pilot, que es recargable, ¿está? Le compro cartuchos. El otro día pues se había quedado sin cartucho. Y cuando lo voy a usar estaba rota. Tenía la punta rota. Y estaba usando las genéricas para escribir. Le digo a mi señora, me dice, pero ¿es tan importante para vos escribir una Parker? Le digo, sí, obvio, porque es la lapicera con la que empecé a escribir, la que decidí, y salimos así derecho y la compramos. He vuelto a mi Parker, la negra, no me la van a robar, porque es muy difícil que entre gente a mi casa, fuera de gente de extrema confianza. Ya no va a entrar más nadie conocido, no va a entrar nadie amigo de un conocido, no va a entrar nadie ni siquiera amigo de un amigo. Primero tengo un amigo solo. Todo este mundo que se ha venido, internet y todo, no resisten a una vieja Parker. Se corta la luz, hay una guerra nuclear, quieran lo que quieran, si sobrevivimos, una Parker y cartuchos de Parker van a hacer que los escritores sigamos escribiendo, y una máquina de escribir también, como la que tengo ahí abajo, la vieja y querida Remington. Lo voy a poner como ex libros al revés, pero es medio largo, normalmente son de 10-15 minutos como mucho los ex libros al revés. O menos, o 3-4 minutos. Pero en este caso hay toda una parafernalia de cosas que han rodeado a este tema de los 3 libros de Tolkien, más toda la agenda, más todos los ataques que hemos recibido, más que se terminó esta serie, más que ojalá que no vuelva la putísima madre que los parió. Que no vuelvan nunca más, y que Payne y McKay terminen haciendo guiones de Yarnado. Porque es lo máximo, lo más alto a lo que pueden aspirar estos 2 pedazos de bosta, atrevidos y asesinos de la literatura. Estos 2 criminales. Tendría que ir a Nuremberg, estos 2 soretes. A un juicio en Nuremberg por destruir
la obra literaria de J.R.R. Tolkien, hacerla mierda, porque es lo último que le falta es una segunda temporada donde terminen de destruirla y donde sean todos chinos, gay, homosexuales, enanos, negros, porque es lo único que le falta. Bonfield Clark se tendría que conseguir una novia, o sea, Galadriel con novia, redondearía, ¿no? Redondearía la agenda. Arondir no lo van a hacer porque ya él es agenda. Arondir es agenda y es fiel a esta agenda. Él ya salió a dar palo. Ya salió a criticar a gente que lee cuando él lo único que lee. No creo ni que lea. Yo, la verdad, no sé. El guión para mí que lo pone en un loquendo para que le lea el guión. Porque no creo que él tenga ni siquiera la capacidad o el interés para leerse un libro. Si no, no habría salido a atacar a la gente que lee, y menos a la gente que lee una obra que él dice admirar. Que él dice, yo cuando era chico y comía mandioca quería ser un elfo. Digo, no es así. Y quería ser Stephen. Él, el tipo que hizo de Stephen, la enana Disa, la Nombete, toda esa runfla, salieron a atacar a la literatura y a los lectores y a los cultores de la obra de Tolkien. O sea, ellos hicieron una serie de una obra de un escritor y salieron a atacar a los únicos que podían haberlos apoyado si ellos hubieran hecho las cosas bien, como apoyaron a Peter Jackson. ¿Cuántos cultores de Tolkien apoyaron a Peter Jackson? Yo creo que el 90%. Yo las únicas críticas que le vi fueron los que decían, pero no puso a Tom Bombadil. Por suerte no puso a Tom Bombadil. Me pareció un personaje en bodrio, insoportable. Yo lo odiaba a Tom Bombadil. Amaba al Señor de los Anillos, lo amo al Señor de los Anillos, pero a Tom Bombadil lo odiaba. Es más, soy Tom Bombadil. Andate a cagar. Tolkien, ¿qué te pasó ahí? ¿Qué te fumaste? ¿Te fumaste la hierba de Toby? Todos tenemos nuestros problemas, yo también. Todos los escritores hemos cometido errores y hemos creado personajes insoportables e insufribles, yo también. Todos lo hemos hecho. Son momentos. Voy a defender a Tolkien con uñas y dientes, porque además de ser un maestro de la literatura, y sí, es uno de mis favoritos, y mi segundo escritor favorito de fantasía, como ya le dije, el primero es Thomas Bernard-Swan, además de eso, lo están destruyendo su obra. Y yo la voy a defender, como sea. Y la estoy defendiendo. De repente no tuve tanto éxito como otros canales con más seguidores, pero creo que tuve algún éxito. Hubo muchos haters atacándome, eso que quiere decir que estaba haciendo las cosas bien. Si te atacan soretes, es porque estás haciendo las cosas bien. Si dos don nadies como McKay y Payne están hablando pestes de nosotros, si una productora de Amazon, de una empresa prácticamente dictatorial que despide personal a veces cuando se le canta por formar un sindicato, o los hace trabajar por 2 vintenes, mientras el tipo que la dirige gasta $1.000 millones en una basura, y no les aumenta $10 a un empleado la hora. Digo, si esa gente nos dice racista, nos dice sorete, nos dice que somos malas personas, algo bien estamos haciendo. Si la esencia del mal afirma que ustedes están haciendo cosas terribles, o que son malas personas, o que son de tal o cual condición, algo están haciendo bien. Y cuando yo vi a todo esta caterva de patanes hablando mal de la gente como yo, de los lectores como yo y de los escritores como yo, obviamente me di cuenta que estaba haciendo las cosas bien, que estaba en el bando de los buenos, de los sombreros blancos. Da su año.